grata delante de ti, Señor. Que esta ofrenda sea propicia delante de tu trono, Señor. De una vez en esta forma, Señor, presentamos, Dios, el tema que se va a traer en esta plataforma. Padre de la gloria, tú conoces a esta mujer, mi Dios. Tú sabes, Señor, lo que tienes preparado para cada uno de nosotros a través de sus labios. Yo te pido de una manera muy especial, oh mi Dios, que cada palabra salga sazonada, mi Dios, y que llegue y haga su propósito por el cual tú la vas a enviar, Señor. Ya desde la eternidad, para este día tú lo tenías preparado. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, permite que de una manera especial esta palabra que la pastora Kenia va a traer a nuestras vidas, Señor, oh, que tú le has dado, Señor, sea el rema que necesitamos para hoy. Padre Santo, te pongo todo lo que vamos a hacer en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Y permite, Señor, que los aires sean limpios y que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y te doy gracias. Bienvenido, Espíritu Santo, una vez más. Bienvenido, Padre. Aquí estamos. Bienvenido, Hijo. Oh, gloria a tu nombre. Y presentamos a la pastora y que el tema que trae, Señor, haga su cometido. Te doy gracias una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pastora Kenia, bienvenida. Muy buenos días. Dios les guarde y le bendiga a todito. Para mí una bendición poder estar despierta a esta hora, primero. Segundo, poder compartir con ustedes en el tiempo que voy a tener disponible. Primero, quiero pedirle disculpas porque voy a tener que desconectarme en menos de 30, quizás 15, 20 minutos, puesto que mi guagua se dañó. Tenía planeado estar camino a Santo Domingo. Mi guagua está en taller, Celi viene a recogerme y tengo que estar a la mesa del maestro a las 10. Entonces no quisiera dejar de comunicarles para que ustedes entiendan el movimiento que voy a estar haciendo como en 15 minutos, que probablemente usted me vea salir y luego cuando llegue a la guagua inmediatamente me reconecto, si así el Señor me lo permitiera. Pero mientras tanto, algunas cosas que el Señor ha estado tratando conmigo desde ayer hasta ahora mismo. Primero y antes que todo, quiero leer la palabra del Señor que está en Isaías. ¿Cómo yo le pondría a esta palabra? Un remanente va a volver. Un remanente va a volver, pero las características de este remanente son claras. Y estamos en tiempo donde si usted no logra comprender, no lo que usted quiere hacer, sino lo que Dios le está mandando a hacer. Porque no se trata de lo que usted quiera, se trata de que usted esté conectado para oír al Señor y poder entender lo que realmente Dios a usted le está comisionando. Y algo interesante es que me dijo, pregúntales cuánto han estado conmigo antes de estar aquí. ¡Buf! La primera palabra que voy a leer en este momento es la siguiente. Y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos. Hay una gran necesidad de nosotros llegar a donde Dios quiere que lleguemos, pero como Dios nos quiere preparar, no como nosotros queremos llegar. Nosotros no podemos pretender agradar a Dios desde nuestra propia fuente y solo Dios es capaz de transformarnos a medida que seguimos el modelo que Jesús nos entregó. Israel ha tenido, y cuando hablo de Israel, es interesante cómo el pueblo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es experto en saber lo que Dios le dice que tiene que hacer, pero no lo hace. Y hay una razón de esto. Si usted va a las escrituras, usted se va a dar cuenta que yo no estoy hablando nada nuevo. Yo estoy hablando de que muchas veces nuestros mejores patrones para Dios son trapos de inmundicia. Y son trapos de inmundicia porque carecen de lo que requieren para poder ser eficaz donde Dios quiere. Una de las cosas con las que Dios más ha tratado conmigo en este año es
mi remanente. Pero ¿cuáles son las características del remanente? ¿Dónde es formado el remanente? ¿Cómo es que Dios se vale de lo que vivimos en la humanidad, en la dimensión tierra, donde nosotros estamos, para darnos la forma eternal que el reino de los cielos requiere? Cuando Jesús llegó, Jesús no llegó a establecer un modelo conocido. No llegó a establecer lo que el hombre entendía era propicio y necesario, y ante lo que nos espera necesitamos tener oídos pegados. Y mientras creo que Sandra cantaba, me llamaba mucho la atención la letra de esa canción, porque el Espíritu de Dios me ministró algo que me zarandeó. Esa letra habla de que perfecta fue esa cruz. ¿Quién era que la cantaba? Sandra. No la he oído mucho, no me la sé. ¿Me pudiera decir un pedacito? Cuando dice que quién fue que me abrió el acceso, algo así, se me quedó. Yo dije, ay, mira qué bonito suena, pero no es bíblico. La pastora Sandra Rosario. Exacto. Esa, una voz preciosísima, realmente te lleva a alturas. Pero ¿qué tanto de lo que nosotros estamos cantando tiene una base bíblica primariamente? No fue la cruz que nos abrió el acceso. Yo le voy a decir qué nos abrió el acceso. Y si Josianía está por aquí, debe estar diciendo con qué va a salir ella. Sí, José está por ahí. Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo... ¡Dime, bazooka! Ay, mamacita, ya saliste. Nos vemos ahora, cariño, y te abrazo en vivo. De cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y mientras yo me preparaba, el Señor me decía, ¿dónde está el modelo que tienen? El modelo que tienen no está en la palabra. Jesús no fue a la cruz primariamente. Jesús entendió lo que la palabra determinaba que él tenía que hacer para poder ir a donde Dios quería que hicieran. Entonces, para nosotros es muy fácil, súper fácil caer y encajar sin entender primariamente qué es lo que Dios quiere. La cruz fue el acceso, pero la cruz ya estaba establecida de que el Hijo del Hombre iba a morir en el madero, porque de allí es que la palabra reconocía al que era maldito, que tenía que hacerse maldición por nosotros. Si Jesús no está conectado con la fuente, que es la palabra, por ende, con la verdadera fuente que nos lleva a adorar, no podemos darle a Dios lo que Dios requiere. Y esto es lo que le pasó a este rey, que primariamente en el capítulo 7, que es el escenario perfecto, cuando usted observa de dónde Dios saca al remanente, cómo es que Dios se vale de gente en periodos como estos. No son gente que están ocupados, son gente que están conectados. Y la conexión con Dios no viene porque estamos en multitud, viene porque aprendemos a estar primero con Dios y luego sabemos estar en medio de la multitud. Y esta generación sabe reproducir modelos que nos hagan hacer cosas para Él, pero que nos desconectan con Él. Ojo, necesitamos saber cómo es que Dios quiere conectarte para que tú estés conectado. Cómo Dios quiere llenarte para que tú puedas llenar. ¿Dónde está el agua que salta para vida eterna realmente? ¿Cuántas de las que están conectadas y conectados aquí ya pudieron ayer tener un tiempo a solas para saber lo que hoy quieren hacer? Lo que hoy Dios le determinó. ¿Qué oído está conectado con Él? Pero aquí es fácil conectar, ¿no? Es fácil estar conectado a través de YouTube. Estamos reproduciendo el modelo de ausencia en el lugar secreto porque nos libera la conciencia y hemos dicho, ya estamos con Dios. No es el modelo correcto. El modelo correcto es saber estar con Dios para luego saber estar en lo que Dios nos entrega que hagamos. Porque ni uno, ni dejarnos de hacer uno, ni el otro. Tenemos que aprender a estar en el balance adecuado, porque no es que no hagamos lo que Dios nos encomendó, es que lo hagamos sabiendo cómo podemos ser eficaces. Y lo que primero me llamó la atención fue, Jesús tuvo un modelo y el modelo de Jesús estaba contenido en que él hacía lo que veía. Y muchos de nosotros estamos reproduciendo sin darnos cuenta lo que vemos. Mientras más tiempo tú pasas con Jesús, más vas a reproducir lo que Él hace. Pero mientras menos tiempo pasa con Jesús, aunque lo pase haciendo cosas para Jesús, no vas a poder reproducir lo que Él hace. Porque hay algo que acontece cuando tú estás
a solas primariamente con él y luego haciendo lo que él dice. Por eso Jesús a los discípulos lo observa y llamaba mi atención que duró 30 años en silencio, Dios mío. ¿Cómo un hombre como él pudo estar 30 años ocupado en estar con Dios para luego estar en 3 años ocupado haciendo lo que Dios le dijo? Qué eficaz fue, porque discernió cuál era el tiempo de cada cosa. Pudo entender dónde estaba la fuente de su transformación. Y muchos de ustedes, quizás como nunca antes, requieren la transformación. Como nunca antes, la iglesia de Cristo necesita parecerse a Cristo. No hablar de Cristo. Yo creo que ya la humanidad no soporta que nadie más hable de Jesús, porque el hablar de él sin nosotros poder modelar el patrón de él, ya como que cansa. Ya como que la humanidad dijo, ay, mira, ustedes hablan bonito de él, pero realmente él le queda muy alto y le queda alto porque hemos aprendido a acomodar nuestros sistemas a él y es al revés. Es él primero para luego nosotros a entender qué es lo que quiere. Acas, vámonos a Isaías 7 a ver si me da tiempo. No podemos actuar si antes no entendemos lo que la palabra nos dice. Y hay maneras de nosotros poder comprender primariamente lo que la palabra dice. Jesús en el modelo de los discípulos, cuando Jesús llega, dice, ellos están llenos de sistemas que no le han permitido mostrar quién es Dios. Por ende, Jesús primariamente los atrae para estar con él. Luego que Jesús les enseña por cercanía, y es la primera palabra que esta generación 2022 quizás requiere, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Cuál es la fuente que realmente te acerca a Dios sin desconectarte? Sin que dejes de hacer lo que tienes que hacer, comprendiendo cuál es la prioridad de Dios y no la prioridad nuestra. ¿Cómo se siente Dios hoy en el lugar secreto tuyo? ¿Cómo está Dios esperando tu preparación secreta? ¿O tú crees que la preparación secreta que tuviste es el devocional? ¿O ir a la escuela? ¿O lo que vamos a hacer? Nuestra preparación secreta no está ahí. No está contenida ahí. Entonces, en el día de hoy hay un lugar a donde necesitas entrar. El horario no es primordial, no es un asunto de horario, porque en la eternidad no existe horario. Es un asunto de entender cómo puedo yo estar a solas con él en medio de la multitud que me toca estar. A donde Dios te envía, ¿cómo tú sabes que has estado con él? Los discípulos estuvieron siendo guiados para eso. El pueblo de Israel no logró comprender que la Torá no se hace viva con aquel que no sabe cómo estar con él. Y eso lo pueden anotar por ahí. La Torá no se hace vida en aquel que no ha comprendido cómo estar con él. Acaz, vamos a leer Isaías 7. Dice, cuando Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, era rey de Judá. Hay una coma, dice Resín, rey de Arán, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, dice, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá habían llegado las siguientes noticias. Dice, Aram se había aliado con Israel en contra de nosotros. Luego más adelante dice, por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Aquí en lo adelante creo que Lucía tiene, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán. Ahí hay una situación donde había un entorno que el temor ya estaba metido en el pueblo. Y cuando el temor está metido en el pueblo, a veces corremos en manada para que el temor no nos agolpe, no nos agarre. Y una de las razones por la que hoy nosotros quizás no somos lo fuerte que debemos estar, lo fuerte que debemos ser, es porque hemos aprendido a correr en multitud, pero no sabemos correr con él. La Biblia establece que este rey, cuando se busca en Crónicas, dice, este rey no hizo lo que era recto delante de los ojos del Señor. Este rey buscó a Dios para que Dios le resolviera y Dios resolvió la situación que tenía.
Pero la Biblia escribió de él que él no hizo lo recto conforme a David, su padre, sino que siguió el modelo de los reyes de Israel. Dios siempre va a proteger a sus hijos de una u otra manera, pero hay alguien que está escribiendo si la rectitud tuya viene del lugar correcto. Porque una cosa es que le sirvas a Dios en el ministerio y otra cosa es que tu corazón Dios lo apruebe como recto. Y sabemos servir a Dios en los ministerios, porque la gente casi siempre ve la apariencia que le damos, pero Dios es experto en mirar lo que está dentro de la apariencia. Entonces la Biblia establece, si usted lo busca en Crónica, no le voy a decir dónde está para que se entretenga con eso, se va a dar cuenta que luego Dios revela que este hombre no hizo conforme a David, pero sí hizo conforme a los reyes. Y lo primero que el Señor le va a enseñar a este 2022 es que mucha gente van a tener que definir el modelo de acción para seguir siendo capaces de agradar a Dios, no para que Dios le resuelva sus problemas, no para que Dios le bendiga, no para que Dios haga. El pueblo aquí no se dio cuenta que mientras peor fue el escenario, más poderosa fue la palabra que Dios sacó. O sea, no hay escenario que impida que la palabra poderosa de Dios fluya. El tema es cómo llegaste tú al escenario y cómo te mantienes tú en el escenario. De todo el que está conectado hoy aquí, cómo Dios tiene referencia escrita de usted. Usted conoce a Dios conforme a. Usted hace lo que Dios le agrada conforme a quién. A veces copiamos modelos que creemos que a Dios le agradan, pero a Dios no le agradan. Hace unos días el Espíritu del Señor estaba hablando conmigo en el baño. No sé qué le pasa a Dios con el baño, Dios mío. ¿Será la suciedad? Puede ser, me parece que sí. Pero yo estaba en el baño limpiándome lo sucio y cuando el Señor me habla, me muestra una visión y en esa visión yo veo que mucha gente entran a la sede. Quizás aquí ya muchos saben que estoy a punto de abrir la sede en Santo Domingo, la sede, la virtual y la presencial. El Señor me muestra algo que es interesante. Primero me muestra en un pasillo mesas, 3 mesas. En esas mesas habían unos menús, había un timbre, había una pared. Y esa pared estaba llena de libros que pertenecían a alguien que hacía una referencia real de que había estado con Dios. Real, y anote eso por ahí, real de que he estado con él, no que hablo de él, porque si hay algo que el yo sabe es hacer hablar de Dios sin haber estado con Dios. El yo se recrea de eso, de hablar de Dios sin haber estado con él o sin que Dios apruebe que estuvieron con él. Fíjense que los que hicieron muchas cosas para Dios, modelos como milagros y cosas como esas, Jesús les digo, yo no los conocí. Y eso debería inquietar a todo aquel que no sepa perfectamente cómo es que la relación con Dios se sostiene. Conocer una manera real y eficaz de experimentar la presencia de Dios a través de la palabra. Porque a veces decimos que hemos estado en la presencia porque cantamos. Usted no está en la presencia porque canta, usted está en la presencia porque obedece y porque la palabra de Dios tiene cabida en usted. En el momento que usted dice está en la presencia. Dios no aprueba a los que cantan, Dios aprueba a los que obedecen. Y no se obedece si no se tiene la palabra como punto de referencia. Por ende, urge que volvamos a la palabra como nunca antes. Josué pudo conquistar porque la palabra la llevó a donde él iba. Él no tenía que entrar a un lugar para estar en la palabra. Él iba en la palabra porque él escribió durante Moisés. Mientras Moisés hacía lo que hacía, Josué estaba constantemente en el lugar a donde la palabra estaba viva y abierta. Acaz no hizo lo que David hizo. Entonces es interesante el punto de referencia. El punto de referencia. Y si hay algo que, no sé si ya Celi anda por ahí, si ya Celi llegó y me va a tocar ya. Creo que ya llegó. El punto de referencia de esta generación es, ¿Dios ha estado contigo cuando tú has estado con él? ¿O tú has estado con tu mente, contigo, con lo que tú piensas? Viene un tiempo de una comunión fina, de una comunión genuina. Y el Espíritu le contaba que hace unos días me mostraba cómo yo llegaba a un lugar que era la sede y habían esas mesas y habían un lugar a donde la persona esperaba, pero yo no veía a la persona esperando de manera normal. Yo no lo veía hablando, yo lo veía que leían el rollo y que el rollo les hablaba. Luego de eso yo veo, cuando miro dentro de la sede, veo que muchas personas entran, pero cada persona entraba con una silla diferente,
Y no solo entraba con una silla diferente, entraba con una silla de colores diferentes. Uno era rojo, ese color lo vi muy bien, rojo, amarillo, eran colores chillones y diferentes. El tema es que cuando el Señor me pregunta, ¿qué dirías si el lugar a donde tú vas a estar tiene sillas de colores diferentes? Y son sillas que lleva la gente sin saber. Yo ni corta ni perezosa dije, ay Señor, eso es pura locura realmente. Y el Señor me dice con tanta claridad, ¿qué pasaría si yo te digo que a lo que tú le llamas bien, yo aborrezco? Exacto, me encantó cómo Karen puso la cara. Yo le dije, Señor, pero eso no es el modelo, el orden es necesario. Y me dijo, ¿y qué tal si yo te digo que el desorden que yo mismo hablo solo lo alineo a través de mi palabra? Y ahí entendí fácilmente lo que Dios me quería enseñar para yo transmitirlo quizás a este primer grupo. Lo primero es que nosotros estamos queriendo encajar en modelos espirituales con plataformas carnales. Nosotros necesitamos comprender por qué se hace una transición necesaria. ¿Y por qué para transicionar requerimos entender primero cómo Cristo piensa antes de nosotros hablar lo que opinamos y creemos? Jesús no necesita que la iglesia esté opinando, Jesús necesita que la iglesia sepa lo que él piensa, para que cuando la iglesia opine sea eficaz porque opinó en base a quién es él, en base a los modelos de pensamiento que a él lo proyectan. Por eso es necesario que entendamos una y otra cosa. Primero, en la diversidad se prueba quién eres en Dios. Dios se vale de todos los recursos que están a tu alrededor para enseñarte quién eres en Dios y qué tanto conoces de cómo Cristo actúa. No es estar solo lo que nos permite a nosotros entender o lo que nos valida. Es saber estar en multitud sin perder la identidad de hijos. Es saber caminar con muchos sin tú dejar de ser quien Cristo necesita que seas. Cada silla de esas representaba una personalidad y una personalidad, carácter, identidad diferente. Pero nosotros no queremos muchas veces lidiar con esas cosas que son las que al final del día te hacen saber si hoy en ti se manifestó la verdad de Dios o si hoy sacaste. Y te tengo una noticia, no le tengas miedo a lo malo que sale de ti. Porque cada cosa mala que pueda salir de nosotros es evidencia de que Dios está formándonos. Tenle miedo a cómo tú muchas veces manejas lo que sale de ti. Porque si no lo manejas con la conciencia de que eres cuerpo de Cristo, poco a poco comienzas a aislarte de lo que Dios quiere que haga. Y lo que Dios quiere que haga no es decirle a otro lo que tiene que hacer, es saber cómo tú poco a poco vas a ir transformando para que la transición en tu vida se haga. El escenario más difícil del pueblo de Israel lo vemos en Jeremías 6, y alguien que lo posté. Jeremías 6 es un escenario tan difícil que tú no te imaginas que ahí Dios le va a dar dirección. Es un escenario donde tú dices, no, Jeremías 6, tú dices, no. No puede ser que ahí Dios le diga a alguien lo que tiene que hacer. No puede ser. Y yo quiero que alguien en lo que yo me muevo de lugar, acaba de llegar, creo que Regina está por ahí, creo que Yunaisi, creo que Helen, yo quiero que lean eso, en lo que yo me muevo de lugar, para yo finalizar con Isaías 6. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestro problema no es lo que producimos, nuestro problema es qué vamos a hacer con lo que producimos. Para Dios nunca ha sido peligro ni problema que saquemos lo podrido. El gran problema para Dios es que no sepamos qué vamos a hacer con lo que Dios está manifestando. Vengo, como dice alguien que yo conozco, es breve. Perfecto, pastora. Se trata de entender para qué estoy. No se trata de usted llenar un espacio. Se trata del por qué Cristo lo colocó en ese lugar. Y todo tiene que tener un propósito de lo eterno. Conocer lo que eternamente Dios te encomienda en el momento en el que estás. Entonces, si comprendes eso, vas a entender por qué los escenarios ni te cambian a ti ni le impiden a Dios actuar. ¿A qué me refiero? Cuando tú llegas a un escenario lleno de maldad,
pero tú llegaste con la evidencia de que estuviste con él. La maldad que hay no te va a cambiar a ti. La maldad que hay no te va a transformar, no te va a transformar a ti, pero tú podrás ser capaz de escuchar lo que Dios quiere que se haga en ese momento. Jeremías 6 es uno de los capítulos más duros de la Biblia, porque mientras el pueblo está siendo descrito por Dios, descripción que acabo de escuchar que fue Keren que la leyó, cuando tú miras esa descripción, tú dices, no hay manera de que haya algo que hacer, no hay forma, pero había una persona conectada. Había alguien que direccionaba. ¿Cuál es el propósito de Dios? Transicionar a la generación en la que estamos. Entender el proceso de transformación en el que Dios tiene a la iglesia. ¿Cuál es la razón de esto? Es justamente que en medio del escenario donde Dios nos coloca, usted sepa lo que Dios está diciendo. Jeremías tenía una conexión con Dios tan eficaz que aunque Israel completo estaba desviado, fue la boca que Dios utilizó para decirle, hay una senda y hay un... y mírela. Y es lo que Dios está haciendo con gente que está buscando la presencia del Señor en la palabra, en la oración, en ayuno, en silicio, en comunión, donde están conectados de adentro hacia afuera con todo lo que Dios representa. No solo con algo, sino con todo lo que Dios representa. Entonces yo les decía a ustedes, la transición te permite a ti, cuando hablo de transición, no hablo de lugar ni hablo de movimiento, hablo de gobierno de naturaleza. La transición se tiene que dar en la vida de usted y mía para nosotros emigrar de una naturaleza a otra. Y si Angélica Lazo estuviera por ahí, diría, explícame eso, pastora, ¿cómo que emigrar? Sí, hay personas que tienen que entender que el Espíritu de Dios les ha hecho pasar por situaciones tan duras, justamente para que hoy puedan estar posicionados en entender qué es lo que Dios dice que deben hacer. No lo que viene como fruto de un razonamiento cauterizado por la herida. Un entendimiento a través de las experiencias y las heridas. O escuchaba que la pastora Oceanía decía, estamos orando por... Y entre las oraciones eran muchas personas que tienen situaciones emocionales. Yo le agregaría, oremos por cada persona que en el cuerpo de Cristo su razonamiento parece espiritual, pero es carnal. Porque cada razonamiento que nosotros perfilamos como humano, pero le damos la vestimenta de espiritual, va a provocar alteración en el reino de los cielos. Porque el reino no necesita nada humano para servir. Por eso Jesús viene y establece. Hace un momentito yo le decía a ustedes que no fue la cruz. La cruz fue el lugar a donde Cristo depositó la obediencia. Si Cristo no hubiese sabido que era en un madero que tenía que morir, no logra llegar al lugar a donde él era eficaz, que era en la cruz para salvarnos a nosotros. Y si eso fue el Hijo de Dios que hizo lo que dio a hacer al Padre, ¿qué le pasa a la iglesia que no sabe lo que el Padre está haciendo? Entonces, por eso es necesario el balance en esta generación que va a ser movida por, usted no tiene idea, una cantidad de fuentes de error. Pero si Dios lo ha conectado es para que usted entienda lo siguiente, no puede tenerle miedo a lo que está enfrente, pero sí tiene que saber cómo lo va a enfrentar. Y es hora de abrazar la palabra donde quiera que estemos, pero con entendimiento. Por eso una de las oraciones más radicales que necesitamos hacer es, necesitamos pensar como Cristo pensaba. Necesitamos reaccionar como Él reaccionaba. Y no vamos a decir que no estamos en la humanidad. Estamos en la humanidad, pero al día de hoy, que el día de hoy para ti sea bastante claro cómo Dios quiere que yo actúe. Cómo el Señor necesita es tener en tu interior esa oración ferviente, eficaz y constante. Señor, déjame ver lo que yo no puedo ver. Déjame entender en tu verdad lo que no me es fácil entender por causa de la condición que yo pueda tener emocional o por causa del razonamiento que pueda yo haber vestido de espiritual
o por causa de aquellas estructuras de pensamientos que tienen forma de espiritualidad, pero que no la tienen. Urge como nunca antes la iglesia revestida, y ese es el tercer punto de la transición. La transición, el primer punto de la transición es: busca el modelo. Acaz, ese rey, ¿cuál fue el modelo? No fue David, fueron los reyes de Israel. ¿Cuál fue el resultado? Dios le dio dirección, sí. Dios le dijo, no temas a esos dos cabos de vela que están ahí. Ninguno van a poder hacerte nada. Dios lo liberó, sí. Pero se escribió de él que fue un hombre que no fue recto. Se escribió de él que no tenía el patrón de David, su padre. Entonces, que lo que se escriba de ti tenga el patrón correcto. ¿A quién miras para seguir? Que esa mirada esté fija en Jesús. Pregúntate cada día, ¿qué harías, Señor? Consúltalo. Él no va y viene, Él está dentro de ti. Él puso eternidad en tu corazón. Cambia el lenguaje. El Espíritu de Dios habita en ti, mora en ti. Hazle saber que Él no te visita. Hazle saber que Él reside, que Él tiene residencia. Hazle saber a tu mente, Él no viene, Él está. Cambia el modelo de oración. Un modelo de oración donde te haga entender que Él está sobre ti. Eso te va a ayudar a ti a enfrentar todo y a darle la apertura de la consulta. El Señor dijo, han consultado, pero no a mí. Buscan consejo, pero no de mí. Que en tu boca en este año esté constantemente el entendimiento de que el Espíritu está sobre ti y que está en ti. Por ende, pregúntale en el día. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén. No se vayan del lugar hasta que ustedes no sepan que sean investidas. La primera oración particular y personal de las iglesias de hoy debe ser, lléname como llenaste a Pablo por segunda vez. El apóstol Pablo, cuando recibió el denuedo, lo recibió después de darse cuenta que la guerra y la lucha lo había agotado. Hay muchos que han sido agotados por la guerra y la lucha. Y la guerra y la lucha no es el problema. Es saber dónde está la fuente para que vuelvas a ser llenado. Es necesario a veces vaciarnos en el camino porque eso nos prepara para realmente entender lo que Dios tiene en lo adelante. Pablo dijo, espérate, yo no puedo con esto. Y en su oración, fue una oración tan interna, tan personal, que el Espíritu lo llenó, pero esta vez no solo de lengua, lo llenó de denuedo. El denuedo es la capacidad de tú hablar lo que Dios quiere. Y mucha gente puede hablar lo que quiere, pero no necesariamente lo que Dios necesita. Pablo entendió y por eso hoy día nosotros estamos siendo edificados. Porque cuando Pablo necesitó ser llenado otra vez, él entendió que era denuedo lo que necesitaba para resolver las situaciones que tenía enfrente. Esa es la primera parte de una transición eficaz. Segundo, no importa el escenario, no le tengas miedo a lo que tienes delante. No le tengas miedo a lo que te han dicho que no puedes. No le tengas miedo a lo nuevo que tienes enfrente. Simplemente entiende que si estás a donde Dios necesita, Dios trae los recursos que tú necesitas. Y cuando hablo de recursos, no pierdo mi tiempo hablando de lo humano. No pierdo mi tiempo hablando de lo físico. Porque cada parto trae su propio pujo. Cada niño trae la manera de salir. A nosotros nos corresponde estar en la condición correcta y a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Entonces es necesario que entendamos lo que nuestra fe desata en el lugar donde estamos, en la condición en la que estamos, sin importar la condición. A ti la condición no debe desaprobarte. A ti lo que debe desaprobarte es si tu oído es duro para el Señor. Mientras más puedes conocer tu condición, Señor, esto es lo que estoy trabajando, esto es lo que tú requieres. Aquí es donde está la necesidad de yo ser transformado. Mientras más comprendes eso, más poder de Dios vas a tener. Pero mientras más ignoras eso, me parece que más confrontado vas a ser por Dios. Entonces es necesario que entendamos. ¿Para qué? Para luego ser revestidos. Y el apóstol Pablo en Gálatas 3, no sé si alguien lo tiene por ahí, Oceanía Matos, ¿hasta qué hora es esta hermosa reunión? No te escucho, amor mío. Ok. Creo que son 8:40. 9:30. 9:30. Ok. 9:30. Yo estoy saliendo en como 4 minutos porque ya voy a coger carretera y necesito la mente ahí, en lo que estoy haciendo. Pero el tercer punto se los voy a colocar. Busque Gálatas 3, por favor, y
observe bien como el apóstol Pablo, de la ley te hace transicionar a la gracia. En el capítulo 3, él dice, y venida la ley. O sea, no sé si alguien lo puede leer para yo poder entrar exactamente en el lugar que quiero. Sí, pastora, aquí lo tenemos en el ¿Puedes leerlo? chat. Sí, pastora. Gracias, mi amor. Dale, amor. Léelo para yo escucharlo. El espíritu se recibe por la fe. Se recibe por la fe. Oh Gálatas insensato. Oh Gálatas insensato. Escucho un repique. Karen, está sonando un eco. Sí, pastora, eso es lo que estoy pendiente. ¿Tiene dos dispositivos abiertos? No, pastora, uno solo. Es que lo perdí ahora. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invadir la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ni varón ni mujer. Fíjate, Karen, voy a interrumpirte ahí Sí. porque justamente la palabra que quiero resaltar, ¿me escuchan? Sí, pastora, perfecto. Sí, pastora. Ok, amor. La palabra que quiero resaltar es confinados. O sea, nosotros fuimos llevados a un estado de desprendimiento de lo que es la naturaleza humana, que llegó la hora de nosotros experimentar la realidad de la naturaleza divina. Y muchos están quizás pensando, pero eso no es posible. Estamos en la dimensión carne, estamos en la tierra. Ahí mismo, el mismo libro de Gálatas te dice, hay un tipo de fe que viene cuando tú oyes con fe. No que escuchas por la circunstancia que estás viviendo, sino que escuchas con una fe revelada por el Hijo de Dios. Por eso es que nuestras oraciones, por eso es entender en el momento preciso en el que el Espíritu nos tiene. La transición que se está dando, la iglesia tiene que entender hacia dónde vamos. No vamos a otro sistema que no funciona. Vamos a ser conectados. Y digo conectados porque es un lenguaje que en el tiempo presente se puede comprender. Es cuando para mí se da el tiempo de Dios en el cielo, dígase eternidad, porque Dios no maneja tiempo, pero en nosotros se maneja el entendimiento de lo que es eterno. Eso aconteció con los cristianos del primer siglo. Eso aconteció con esa generación y trastornaron a aquellos que entendieron al mundo donde estaban. Fíjense que Cristo mismo está llevando a la iglesia a un punto donde si la iglesia no es por completo transformada como cuerpo de Cristo, ¿qué va a pasar con el mismo mundo en el que estamos? Entonces, va a ser imposible que el hombre impida lo que Dios determinó. Y eso usted lo puede anotar por ahí. Es imposible que el hombre le ponga a Dios un paro cuando Dios lo ha determinado. Los decretos y las determinaciones de Dios ocurren en marcos eternos, en la simultaneidad de Dios, a donde Dios ya no tiene nada que hacer porque ya Dios lo finalizó todo. Donde Dios se encuentra en un amén, pero la tierra, dígase, el reino terrenal, todavía cree que Dios está haciendo cosas. Y eso puede ser confuso. Y aquí quizás el apóstol Pedro diría, lo que ella está diciendo puede ser malinterpretado. Pídale al Espíritu que le dé revelación y que un día usted pueda experimentar lo que es subir a la dimensión a donde Dios está, no bajar a Dios a donde usted está. Para que usted se dé cuenta cómo Dios mira las cosas y esté conectado con lo que Dios está mirando y no con lo que tus ojos o los míos puedan ver activados por las circunstancias. Entonces, como diría quizás el apóstol Pablo, finalizando el discurso, perdón, eso lo dijo Salomón, les diría lo siguiente. Tenemos ante nosotros un tiempo que más que ser un tiempo de mucho mal, de mucho pecado, va a ser un tiempo muy estratégico para la iglesia. La iglesia que está conectada con la verdad. La iglesia que tiene revelación de lo que la verdad de Dios es capaz. La iglesia que entiende que las escrituras son capaces de pensar por sí sola y determinar cosas por sí sola. Pastora, ¿dónde dice eso? La Biblia dice, y las escrituras encerraron todo bajo pecado. Eso quiere decir que las escrituras pueden definir, pueden decidir si tu oración, como le dijo Job, creo que a los amigos, si de mañana buscas al Señor y tu ruego llega al Todopoderoso, el principio que es pequeño, Dios lo hace bastante grande. Si tú comenzaste buscando a Dios en las escrituras al principio de todo esto que comenzó y ha traído una revolución y un movimiento,
Y si tú llevas tu corazón a buscar a Dios incesantemente con todo lo que tienen los modelos eternos, y si haces de la eternidad tu meta, revélame lo eterno, quiero vivir para los conceptos eternos, quizás hoy no la entiendas, pero no pasará mucho tiempo en que tu mente sea dimensionada a la dimensión del Hijo. Ustedes recuerdan que cuando comencé hoy les dije que no fue la cruz fue el resultado que nosotros recibimos, pero para Cristo fue la palabra que lo direccionó para ir hacia la cruz. Entonces, ¿hacia dónde Dios te está direccionando para que vayas? ¿Cuál es la ruta? La ruta es el fruto del Espíritu. La ruta es la naturaleza divina. La ruta es participar de esa naturaleza. No simplemente volvernos más cristianos y menos hijos de Dios. Al final, lo que da la garantía, la comprobación de que somos hijos, no es lo que hacemos, sino desde qué naturaleza lo estamos haciendo. Así que para mí fue una bendición poder estar con ustedes. Espero que ustedes puedan escuchar a Dios a través de sus tiempos secretos, a través de sus devocionales, a través de su estudio con la escuela y a través de todo lo que le hagan o lo que puedan hacer. Pero sobre todo deseo que no sustituyan el tiempo a solas con Dios por nada en la tierra. Sean eficaces, sean balanceados, caminen de la mano de uno y de otro. Hagan como hizo Nehemías, en una mano la espada y en el otra. Usted sabía lo que